Prefacio. El eco de la eternidad en el ruido humano. Hay un silencio reverente que debería anteceder todo intento de pronunciar el nombre de Dios. Sin embargo, vivimos en una era ruidosa. En los pasillos de la religión moderna, el temor sagrado ha sido sustituido por una batalla técnica. Hombres y mujeres, movidos por un celo muchas veces desprovisto de entendimiento, han transformado la sala del trono en un tribunal de gramática, donde la validez de la salvación es juzgada por la precisión de una sílaba. Este libro nace como una respuesta pastoral y teológica a ese ruido. Es una invitación para dejar las trincheras de la fonética y caminar en dirección a la persona que nos espera más allá de las letras. La narrativa que usted está a punto de leer no es solo una defensa del nombre Jesús. Es un viaje arqueológico y espiritual que comienza en el polvo de un camino en Judea y termina en el mar de vidrio delante del trono. Nuestra jornada comienza confrontando el escándalo de lo ordinario. Usted descubrirá que, cuando el Creador del universo decidió pisar nuestro suelo, Él no escogió un nombre que hiciera que los ángeles dejaran de cantar. Él escogió Yeshua, un nombre tan común en las calles de Nazaret como el pan y el vino. Al hacer esto, Dios no estaba escondiendo su divinidad, sino revelando su accesibilidad. Él se convirtió en uno de nosotros, con un nombre de gente, para que gente como nosotros pudiera acercarse sin miedo. Pero la profundidad de este misterio nos lleva aún más lejos, retrocediendo hasta el desierto de Madián, donde una zarza ardía sin consumirse. Allí entenderemos que el propio nombre de Dios no es un sustantivo estático, una mera etiqueta para diferenciar un ídolo de otro. Veremos que el tetragramatón sagrado, IHWH, es en realidad un verbo palpitante. Aprenderemos cómo el yo soy divino, Ej-Yej Asher Ej-Yej, se transforma en nuestros labios en el Él es, IHWH, y cómo esa derivación lingüística carga el secreto de la propia existencia. Él no solo existe, Él es la causa de todo lo que existe. Él es el verbo que sostiene el cosmos. Sin embargo, la historia de la redención no se detiene en la gramática hebrea. Pasaremos por la Torre de Babel, donde la soberbia humana fragmentó las lenguas, y llegaremos al aposento alto de Pentecostés, donde el Espíritu Santo redimió esas mismas lenguas. Descubriremos que Dios, en su soberanía, escogió hablar griego, latín, inglés y español, probando que no hay lengua santa en la tierra, pero hay un Dios santo que santifica todas las lenguas para salvar al pecador. Finalmente, este libro lo llevará al futuro, pues si hoy peleamos por pronunciaciones imperfectas, la Escritura nos garantiza que un nombre nuevo nos aguarda. Hay un nombre escrito sobre Cristo que nadie conoce, una identidad que trasciende nuestra capacidad cognitiva actual. Por lo tanto, al pasar estas páginas, pido que usted despoje su mente de prejuicios y abra su espíritu. No estamos aquí para adorar al hebreo, ni al griego, ni al español. Estamos aquí para adorar a aquel que era, que es y que ha de venir. El objetivo de esta obra no es enseñarle a hablar el nombre correctamente, sino enseñarle a conocer a aquel que lleva el nombre sobre todo nombre. Bienvenido a un viaje más allá de las letras. Nota del autor: la genética divina en el nombre, el secreto del tetragramatón. Antes de avanzar hacia las implicaciones históricas y espirituales de nuestra jornada, es necesario que el lector comprenda la arquitectura sagrada del nombre hebreo de Jesús. Hay un misterio escondido en las letras que muchos desconocen. El Hijo carga en su nombre la propia firma del Padre. Muchos preguntan, ¿el nombre de Jesús contiene el nombre de Dios? La respuesta, tanto gramatical como teológica, es un rotundo sí. En teología, llamamos a esto nombre teofórico, un nombre que porta la divinidad dentro de sí. Para visualizar esto, necesitamos mirar la grafía original del nombre completo de Jesús, Yehoshua, en comparación con el tetragramatón sagrado, el nombre de Dios, YHWH. Observe la estructura de las letras hebreas. El nombre de Dios, el tetragramatón. En hebreo, YHWH. Transliteración: YHWH, YAWA. El nombre de Jesús, Yehoshua. En hebreo, YHWSHA. Transliteración:
YHW Shin Ain. Note que las tres primeras letras del nombre de Jesús, YHU, son idénticas a las tres primeras letras del nombre de Dios. Esto es conocido como el trigrama divino. El nombre Yehoshua es, por lo tanto, una ecuación matemática de redención. Yeo, abreviación del nombre YHWH, más Shawah, derivado de la raíz Yasha, que significa salvar. El significado literal del nombre de Jesús no es solo Salvador, es algo más profundo y soberano. Yahweh es la salvación. Esto destruye cualquier duda sobre la identidad de Cristo. Él no vino en nombre propio. Su nombre declara que Él es la manifestación visible del Dios invisible, Yahweh, actuando para rescatar a la humanidad. Incluso cuando el nombre fue abreviado por el uso popular a Yeshua, como era común en el siglo I, la esencia teológica permaneció intacta. La Y inicial continúa apuntando hacia el Padre. Por lo tanto, cuando pronunciamos ese nombre, sea en la forma antigua o en su traducción, Jesús, estamos confesando el credo más antiguo de la fe bíblica, que el gran Yo Soy descendió hasta nosotros para salvarnos. Título del libro: El nombre más allá de las letras. La supremacía de la persona de Cristo sobre las contiendas humanas. Introducción. La torre, la confusión y la esencia del poder. Vivimos días de extrañas batallas. Mientras el mundo clama por esperanza y las almas perecen sin el conocimiento de la verdad, ciertos segmentos religiosos han gastado sus energías en trincheras semánticas, peleando entre sí sobre la pronunciación de sílabas. Me refiero a la creciente polémica sobre el nombre sagrado, donde muchos afirman que pronunciar Jesús es un error, una blasfemia o incluso una invocación pagana, y que la única forma aceptable a los oídos de Dios sería la pronunciación hebrea, arcaica. Este libro nace de la necesidad urgente de traer claridad, paz y profundidad bíblica a esta cuestión. Para entender dónde estamos, necesitamos volver al principio de la división humana, la Torre de Babel. Génesis 11. La Biblia es clara en afirmar que fue el propio Dios quien confundió las lenguas. Desde aquel día, la comunicación humana fue fragmentada. No existe, arqueológica o bíblicamente, una forma de probar que el hebreo hablado por Moisés o el arameo hablado en el siglo I sea la lengua de los ángeles o el idioma original de Adán. Todas las lenguas que existen hoy en la faz de la tierra, sin excepción, cargan las cicatrices de aquella confusión en Babel. Sin embargo, hay una verdad que trasciende la gramática. El poder no reside en la acústica de un nombre, sino en la autoridad de la persona que lo lleva. Pensemos en una analogía simple. Pueden existir muchos hombres con el mismo nombre del hombre más rico del mundo. El hecho de que un individuo pobre se llame Ellen o Bill no transfiere a su cuenta bancaria la fortuna de los multimillonarios homónimos. De la misma forma, puede haber muchos hombres con el mismo nombre de un presidente poderoso, pero solo uno posee la pluma de la autoridad presidencial. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder no está en la grafía. El poder no está en la secuencia sonora de las vocales y consonantes. El poder está en la identidad. Cuando oramos, el Dios que escudriña los corazones no está con un diccionario fonético verificando nuestra pronunciación. Él está mirando la fe depositada en el único que murió y resucitó. En estas páginas vamos a deconstruir el misticismo lingüístico y exaltar la persona de Cristo. Vamos a sumergirnos en la historia de Israel, en la exégesis bíblica,
y en la promesa escatológica de que, al final, todos recibiremos nuevos nombres, en un lenguaje que el mundo de hoy ni siquiera puede imaginar. Capítulo 1. El escándalo de lo ordinario. Un nombre en medio de la multitud. Existe una belleza en la encarnación que muchas veces pasa desapercibida por los cazadores de misterios: la elección de Dios por lo ordinario. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, Él no eligió nacer en un palacio de mármol en Roma, ni descendió de los cielos con un nombre impronunciable, nunca antes oído por oídos humanos. Por el contrario, Él recibió un nombre que, estadísticamente, era uno de los más comunes de su época y geografía. 1. La arqueología del nombre. Para comprender la realidad de Jesús de Nazaret, necesitamos mirar los datos de Judea del período del Segundo Templo. Estudios exhaustivos de catálogos de nombres judíos de aquella era, como los compilados por la historiadora Tal y Lan, revelan un hecho sorprendente para muchos. Yeshua estaba consistentemente entre los 6 nombres masculinos más populares de la población judía. Se estima que en cualquier reunión de 100 hombres judíos en la Jerusalén del siglo I, encontraríamos varios que respondían al nombre de Yeshua. La arqueología confirma esto de forma material. Decenas de osarios, cajas de piedra caliza usadas para depositar los huesos de los fallecidos, fueron encontrados en la región de Jerusalén con la inscripción Yeshua. Esto significa que cuando María llamaba a su hijo para cenar, o cuando alguien gritaba por él en la calle, no era un sonido extraño o místico lo que resonaba. Era un nombre familiar. Era un nombre de casa. 2. Yeshua y Yehoshua y la evolución lingüística. Aquí necesitamos hacer una pausa técnica para corregir un error común propagado por aquellos que exigen la pronunciación hebrea. Es frecuente escuchar a defensores del nombre sagrado insistir en que debemos llamar a Jesús Yehoshua o variaciones similares. La verdad lingüística es más simple. El nombre original es Yehoshua, lo que traducimos en el Antiguo Testamento como Josué. Significa, el Señor es salvación. Sin embargo, con el paso de los siglos y la evolución de la lengua hebrea, especialmente después del exilio en Babilonia, hubo un proceso natural de contracción y acortamiento de los nombres. El largo Yehoshua se convirtió en el dinámico Yeshua. Por lo tanto, en el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, la forma en que él era llamado por sus amigos, familiares y discípulos era esa versión abreviada, común y popular, Yeshua. No había un aura de palabra mágica alrededor del nombre en sí, pues el vecino de la esquina podría tener el mismo nombre. La insistencia de ciertos grupos modernos en utilizar formas arcaicas o reconstruidas, muchas veces escritas incorrectamente, es un intento de santificar lo que Dios, a propósito, hizo accesible. 3. La teología de la accesibilidad. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Dios permitiría que su Hijo unigénito tuviera un nombre tan común? La respuesta es teológicamente deslumbrante. Porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Si el Mesías hubiese venido con un nombre exclusivo, una contraseña secreta que solo los iniciados pudieran pronunciar, Él sería un Dios distante, un Dios de élite, un Dios gnóstico. Pero al asumir el nombre Yeshua, el nombre de un antiguo héroe que condujo al pueblo a la tierra prometida, pero también el nombre del carpintero, el panadero y el agricultor vecino, Dios estaba diciendo: yo soy accesible. Yo soy uno de ustedes. Yo puedo ser invocado por el más simple campesino y por el niño que apenas sabe hablar. La insistencia de ciertos grupos modernos en utilizar formas arcaicas o reconstruidas, muchas veces escritas incorrectamente, es un intento de santificar lo que Dios, a propósito, hizo accesible.
Los segmentos religiosos que afirman que la transliteración es una herejía, olvidan que el propio Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento a escribir en griego y no en hebreo. Cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo escribieron, ellos no usaron las letras hebreas para el nombre del Señor. Ellos escribieron Jesús. Si el Espíritu Santo permitió que el nombre fuera vestido con la ropa de la lengua griega para alcanzar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para decir que es pecado vestirlo con la ropa de la lengua española o portuguesa? Jesús no es prisionero del hebreo. Él es el Señor de todas las lenguas. Capítulo 2. El gran yo soy. Identidad más allá de la etiqueta. Si el primer paso para desarmar la contienda de los nombres es entender la humanidad común de Jesús, el Yeshua histórico, el segundo paso es sumergirnos en la naturaleza trascendente del Padre. Para ello, necesitamos volver a uno de los diálogos más importantes de la historia de la humanidad. El encuentro entre un fugitivo de 80 años y una zarza que ardía sin consumirse en el desierto de Madián. Es aquí, en Éxodo 3, donde la relación entre Dios y su nombre alcanza un nivel de profundidad que desmonta cualquier intento humano de manipulación fonética. 1. El panteón del Nilo y la necesidad de distinción. Muchas veces leemos la pregunta de Moisés: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Éxodo 3:13. Y corremos el riesgo de interpretarla mal. Algunos podrían pensar que Moisés buscaba una palabra mágica o una fórmula de invocación, pero la realidad histórica es mucho más pragmática y, de cierta forma, dramática. Moisés fue criado en toda la ciencia de Egipto. Él sabía que la cosmovisión de aquel imperio estaba saturada de dioses. En Egipto, nada existía sin un nombre y una función. Había Ra, el dios del sol; Osiris, el dios de los muertos; Isis, la diosa de la maternidad; Hapi, el dios del Nilo. Cada fuerza de la naturaleza tenía una divinidad, y cada divinidad tenía una etiqueta que la definía y limitaba su área de actuación. Israel, después de 400 años de esclavitud, estaba inmerso en esa cultura. La memoria del Dios de Abraham estaba compitiendo con los ídolos visibles y nombrados de sus opresores. Por lo tanto, la pregunta de Moisés no era un acto de curiosidad fútil, ni un intento de hechicería. Era una cuestión de credencial e identidad. Moisés estaba diciendo en esencia: «Señor, voy a bajar a un lugar donde hay miles de dioses con nombres. Cuando yo diga que Dios me mandó, ellos van a preguntar, ¿cuál de ellos? ¿El del río? ¿El del sol? ¿El de la cosecha? Yo necesito saber cómo distinguirte en medio de la multitud de ídolos». Moisés necesitaba un nombre para identificar al Dios verdadero frente a los falsos. 2. La respuesta verbal: ser y estar. La respuesta de Dios rompe con todos los paradigmas religiosos de la época. Él no responde ofreciendo un sustantivo mitológico. Él responde con un verbo. Y respondió Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y dijo: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros». Éxodo 3:14. En hebreo, la frase es Ejeye Asher Ejeye. La profundidad teológica aquí es abismal. Dios se está negando a ser clasificado de la misma forma que los ídolos paganos. Mientras los dioses de Egipto eran algo específico, el sol, el río, el trueno, el Dios de Israel simplemente es. Esta declaración carga dos significados fundamentales que destruyen la idea de que Dios cabe en una pronunciación humana. La autoexistencia, ontología. Dios está diciendo que Él no fue creado. Él no depende de nadie para existir. Él es la propia realidad. Él es la fuente de la vida. Un nombre común define qué eres. El yo soy define que Él es la causa de todo lo que es. La presencia activa, yo estoy. Como bien observamos, la estructura del verbo hebreo hayá no es estática. Implica movimiento y presencia. Una traducción igualmente válida y aceptada por teólogos sería:
yo seré lo que me sea necesario ser para vosotros. Esto apunta al hecho de que Dios no solo existe allá en el cielo, sino que Él está presente. Él está en todo lugar y Él actúa en la historia. Decir Dios está en todo lugar no es solo una frase de efecto, es la traducción práctica de su nombre. Él es el soberano que está. 3. El tetragrama y el silencio de la pronunciación. A partir de esa revelación, las Escrituras nos presentan el tetragrama sagrado, YHWH. Este nombre, derivado del verbo ser, aparece casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un hecho histórico curioso y providencial. Nadie sabe con 100% de certeza cómo era pronunciado ese nombre originalmente. Los judíos, por reverencia extrema y miedo de usar el nombre en vano, dejaron de pronunciarlo siglos antes de Cristo, sustituyéndolo en la lectura por Adonai, Señor. Las vocales originales se perdieron en el tiempo. Lo que tenemos hoy de Yahvé y Jehová son reconstrucciones eruditas, intentos de aproximación. ¿Por qué Dios permitiría que la pronunciación exacta de su propio nombre personal se perdiera en la historia? Si la pronunciación correcta fuese un requisito para la salvación, Dios habría preservado el audio intacto a través de los siglos. El hecho de que Él no haya hecho eso nos lleva a una conclusión libertadora. Dios no quiere ser accedido por una fórmula fonética, sino por una actitud de corazón. Si tuviéramos la pronunciación exacta grabada, es muy probable que la humanidad caída la transformara en un amuleto, un mantra místico, olvidándose de la persona detrás del nombre. El olvido de la pronunciación fuerza al hombre a buscar el carácter de Dios, y no solo el sonido de Dios. 4. Conclusión. El conocimiento reservado al Padre. Esto nos lleva de vuelta a la soberanía divina. Si Dios se define como aquel que es, soberano, autoexistente, y si la pronunciación exacta de su nombre antiguo es un misterio parcial, esto refuerza la tesis de que hay conocimientos que pertenecen solamente a Él. Como veremos más adelante, la Biblia afirma que Jesús tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. Apocalipsis 19:12. Esto hace eco a la inefabilidad de Dios. Si hay un nombre que está solamente en la mente de Cristo, entonces hay una dimensión de gloria y poder que aún no ha sido revelada a la Iglesia. Intentar pelear hoy por transliteraciones, J versus Y, S versus She, es actuar como niños discutiendo el color del envoltorio de un regalo, mientras el regalo en sí, la presencia del yo soy, es ignorado. El Dios que le dijo a Moisés, yo soy, no cabe en las vocales de nuestro lenguaje limitado. Él es más grande que nuestro lenguaje. Capítulo 3. De la Torre de Babel al Pentecostés. La redención de las lenguas. Hay un anhelo en el corazón del hombre por la pureza original. Queremos volver al Edén. Y en esa búsqueda, muchos caen en el error de creer que si hablan la lengua correcta, estarán más cerca de Dios. Los defensores de la pronunciación hebrea exclusiva parten de una premisa oculta, la de que el hebreo es la lengua de los cielos, el idioma hablado por los ángeles y por el propio Dios en la eternidad, y que cualquier desvío de esa lengua es una corrupción profana. Sin embargo, la Biblia nos cuenta una historia diferente sobre el origen de las lenguas, una historia que comienza con juicio y termina con gracia. 1. La fractura de Babel, el fin de la lengua única. El texto de Génesis 11:1 nos dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No sabemos qué lengua era esa. Algunos teólogos especulan que podría ser una forma protosemítica, pero la verdad honesta es que esa información se perdió en las arenas del tiempo. Cuando los hombres, movidos por la soberbia, intentaron construir una torre para hacerse un nombre por sí mismos, Dios descendió y confundió su lenguaje. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Aquí está el punto crucial que muchos ignoran. Todas las lenguas que existen hoy son hijas de la confusión de Babel. El hebreo, el arameo,
El griego, el latín y, por consecuencia, el español y el portugués son frutos de esa dispersión. El hebreo bíblico no es la lengua de Adán intacta, es una lengua semítica que evolucionó dentro de un grupo étnico específico, los descendientes de Eber, o Abraham, después del evento de Babel. Por lo tanto, afirmar que el hebreo es santo y el español es profano es ignorar que ambos nacieron en el suelo de la historia humana caída. No existe lengua mágica post-Babel. Dios, en su soberanía, escogió el hebreo para revelarse en el Antiguo Testamento, no porque la lengua tuviera poderes místicos, sino porque Él escogió a aquel pueblo específico para ser el portador de su luz. 2. La audacia del Nuevo Testamento. Dios habla griego. Si la teoría de que solo el nombre hebreo salva fuese verdadera, el Nuevo Testamento sería el más grande libro de herejías de la historia. ¿Por qué? ¿Porque fue escrito en griego koine? En el tiempo de Jesús y de los apóstoles, el griego era la lengua franca del Imperio Romano, así como el inglés lo es hoy en el mundo de los negocios. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Mateo, Lucas, Pablo y Pedro a escribir los evangelios y las epístolas, Él los guió a usar la lengua que el pueblo entendía. Ocurre aquí un fenómeno extraordinario de transliteración divina. Los apóstoles no escribieron el nombre del Mesías con las letras hebreas en medio del texto griego. Ellos transliteraron el nombre al alfabeto griego. Jesús. Note la magnitud de esto. El propio Espíritu de Dios autorizó que el nombre Yeshua fuese modificado fonéticamente para adaptarse a la gramática griega, añadiendo la S al final para indicar el género masculino en la declinación griega. Si el Espíritu Santo no vio problema en llamar al Hijo de Dios Jesús para que los griegos pudiesen ser salvos, ¿quiénes somos nosotros para prohibir que Él sea llamado Jesús para que los latinos sean salvos? La lección es clara. Dios quiere ser entendido, no decodificado. El Evangelio es traducible porque la verdad no está presa a una cultura, ella trasciende a todas ellas. 3. Pentecostés. El reverso de Babel. El argumento final contra la exclusividad lingüística se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado con poder sobre la Iglesia, ocurrió un milagro de audición y habla. Judíos de todas las partes del mundo conocido estaban en Jerusalén. La lista de nacionalidades es extensa. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Egipto, de Roma. ¿Qué sucedió? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Dios no hizo un milagro para que todos de repente entendieran hebreo arcaico. Dios hizo lo opuesto. Él capacitó a los discípulos para hablar en las lenguas de las naciones. Babel fue el juicio que separó a los hombres a través de lenguas diferentes. Pentecostés fue la gracia que unió a los hombres a través de lenguas diferentes. Dios santificó los idiomas del mundo aquel día. Él mostró que el nombre de Jesús puede ser predicado en árabe, en latín, en copto y en español. El poder no estaba en la sílaba original, sino en el mensaje que estaba siendo comprendido por el corazón. 4. Conclusión. La soberanía sobre la fonética. Insistir que Dios solo oye si pronunciamos Yoshua o Yehoshua es intentar reconstruir la Torre de Babel. Es el hombre intentando llegar a los cielos a través del esfuerzo humano y el conocimiento técnico. La gracia, sin embargo, es Dios descendiendo hasta nosotros. Él descendió al hebreo para hablar con Moisés. Él descendió al griego para hablar con Pablo. Y Él descendió al español para hablar con usted. En el reino de los cielos no habrá confusión de idiomas, pero tampoco habrá esa arrogancia lingüística. Como veremos en el próximo capítulo,
el futuro nos reserva una comunicación que va mucho más allá de lo que nuestros diccionarios actuales pueden describir. Capítulo 4. El nombre inédito y la lengua celestial. Hasta aquí, miramos hacia el pasado, la historia de Israel, y hacia el presente, la traducción del Evangelio. Pero la respuesta definitiva para aquellos que idolatran la fonética hebrea no está solo en la historia, está en el futuro. La Biblia es clara al afirmar que nuestra realidad actual es pasajera. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:8 nos advierte, y si hay lenguas, cesarán. El hebreo, el griego, el español, el inglés, son herramientas temporales de un mundo caído. En el reino que está por venir, la comunicación será elevada a un nivel que la mente humana actual no consigue procesar. 1. La promesa de una nueva identidad. La redención que Cristo compró en la cruz no restaura solo nuestro espíritu, ella recrea nuestra identidad. Muchos cristianos se apegan a sus nombres terrenales o títulos eclesiásticos, pero el Señor nos promete algo muy superior. En Apocalipsis 2:17, Jesús hace una promesa misteriosa y gloriosa. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué un nombre nuevo? Porque el nombre terrenal carga la historia de nuestros padres, de nuestra cultura e incluso de nuestros pecados pasados. El nombre nuevo es la definición celestial de quiénes realmente somos en Dios. Si hasta nosotros, siervos redimidos, tendremos nuestros nombres alterados para un lenguaje celestial incomprensible a los de afuera, ¿por qué limitaríamos al Señor de la Gloria a una pronunciación de la edad del bronce? 2. El nombre que nadie conoce. Aquí llegamos al argumento teológico que cierra cualquier debate sobre pronunciación correcta. Si alguien le dice que usted necesita saber la pronunciación exacta del nombre de Jesús en hebreo, lleve a esa persona a Apocalipsis 19:12. Describiendo al Cristo glorificado que regresa para juzgar y reinar, Juan escribe, «Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo». Este versículo es devastador para la soberbia religiosa. Él afirma que existe una faceta de la gloria de Cristo, una dimensión de su ser que posee un nombre tan santo y tan elevado que ninguna criatura en el universo lo conoce o puede pronunciarlo. Ni Gabriel, ni Miguel, ni los 24 ancianos, y ciertamente ningún lingüista humano sabe ese nombre. Solamente la Trinidad lo conoce. Esto nos enseña humildad. El nombre Jesús, o Yeshua, es el nombre de su misión salvadora terrenal. Es el nombre dulce por el cual tenemos acceso al Padre ahora. Pero limitar todo el ser de Dios a esas sílabas es ignorar que Él posee un nombre soberano oculto que apunta a su divinidad insondable. 3. El mi nombre nuevo. Como si no bastara, en Apocalipsis 3:12, el propio Jesús afirma que en la eternidad futura Él escribirá sobre los vencedores el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios, y también, y mi nombre nuevo. Cristo tendrá un nombre nuevo. Esto significa que en la Nueva Jerusalén, en la eternidad futura, la forma en que nos dirigiremos al Rey de Reyes será a través de una designación que hoy no existe en ningún diccionario humano. Por lo tanto, pelear hoy sobre si debemos decir Jesús o Yeshua es pelear por sombras, mientras la realidad sustancial nos aguarda en el futuro. La lengua del cielo no será la lengua de la confusión de Babel restaurada, será un lenguaje perfecto donde el sonido y el significado son uno solo, donde no habrá malentendidos y donde el nombre del Cordero será la luz que ilumina todo. Conclusión. El llamado a la unidad, la esencia sobre la forma. Llegamos al fin de esta jornada y la pregunta que permanece no es ¿cómo se escribe?, sino ¿a quién adoras? Vimos que el Hijo de Dios se despojó de su gloria para nacer con un nombre común, Yeshua, en medio de un pueblo simple. Vimos que Dios Padre se identificó ante Moisés no con una etiqueta de divinidad pagana,
sino con la propia existencia. Yo soy. Vimos que el Espíritu Santo en Pentecostés validó todas las lenguas humanas como vehículos aptos para cargar la gloria de Dios. Y vimos por fin que en la eternidad nombres nuevos nos aguardan, en una gloria que trasciende el alfabeto hebreo. La insistencia legalista en pronunciar el nombre de Jesús solo en hebreo es, irónicamente, una forma moderna de idolatría. Es amar más el sonido que al Salvador. Es confiar más en la técnica lingüística que en la gracia de la cruz. Existen hombres que saben pronunciar perfectamente el hebreo, pero cuyos corazones están lejos de Dios. Y existen analfabetos en el interior de Brasil, de las montañas del Perú o de las aldeas de África que apenas saben hablar su idioma correctamente, pero que claman Jesús con fe genuina y el infierno tiembla, los enfermos son sanados y los cielos se abren. ¿Por qué? Porque el poder no está en la fonética, el poder está en la persona. No deje que nadie robe su paz o complique su fe. Si usted llama al Salvador Yeshua, gloria a Dios. Si usted lo llama Jesús, gloria a Dios. Si un hermano norteamericano lo llama Jesus, gloria a Dios. El cielo no es un examen de gramática. El cielo es el hogar de aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, independientemente de la lengua que hablaban en la tierra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, el Verbo de Dios, el Emanuel, esté con su espíritu. Amén.